Hola, bienvenidos. Estás en tu programa Amar al Amor, aquí en Apostolicus 1370 y también por apostolicus.com. Soy Arturo Valderas, servidor. Me da mucho gusto acompañarte y darte la bienvenida a este tu programa. Saludo con mucho afecto a Salvador Jiménez, conductor titular de este programa, que hoy no nos puede acompañar. Entonces, bueno, el tema de hoy en este programa, Amar al Amor, es una boda en Caná. Vamos a hacer una breve referencia bíblica explicando el concepto histórico, la situación. Vamos a ver también el simbolismo que nos presenta a nivel espiritual San Juan. Vamos a ver también el objetivo para nosotros, porque en la Sagrada Escritura siempre estamos nosotros presentes y hay un mensaje para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Y finalmente vamos a ver algunas cuestiones prácticas de lo que podemos hacer para guiarnos por esta palabra de Dios. El texto con el que iniciamos es el Evangelio según San Juan. Ahí aparece un acontecimiento en el capítulo 2 que comúnmente se llama las bodas de Caná, pero el texto dice que había una boda en Caná. Eso es lo que el texto dice. Y María estaba en la boda. Em, el texto nos dice que Jesús también, junto con sus discípulos, fue invitado a esa boda. Es la fiesta de la unión matrimonial. Están en la fiesta y el texto dice que se les acabó el vino a media fiesta. Hay que recordar que en Israel, en aquella época, en tiempo de Jesús, la fiesta de una boda se extendía por 7 días y se invitaba a toda la familia, de manera que era un evento grande y por alguna razón puede ser un problema de cálculo, pero no lo sabemos, el texto no lo dice, pero lo que sí dice es pues que se termina el vino. Y el que no hubiera vino o no hubiera comida, que se terminara cualquiera de los dos, era un problema grave porque en Israel, y esto es en todo Oriente, la cortesía hacia el huésped, hacia el invitado, es primordial. La atención al invitado a casa, y mucho más en el caso de una fiesta, está en el primer orden. No se puede terminar la comida o el vino, que es normalmente lo que se servía en los banquetes de boda, porque no se le podía decir al huésped, al invitado, que no había, que se había terminado. El que invitaba estaba obligado por este deber de hospitalidad a tener todo aquello que necesitara su invitado, su huésped. Entonces, María, atenta como siempre y queriendo también atender, resolver, apoyar, ayudar a que se resuelva ese problema, porque obviamente para los novios era un problema enorme, eh, se dirige a Jesús y simplemente le dice, no tienen vino. Es un lenguaje muy femenino. El hombre y la mujer nos comunicamos diferente. Los hombres somos muy directos, muy literales. En este caso, un hombre hubiera dicho, Señor, no tienen vino, ¿puedes hacer algo, por favor? ¿Puedes traer vino? ¿Puedes ayudar a resolver este problema? La mujer no. La mujer cuando quiere que el hombre haga algo, normalmente solamente enuncia la situación, como en este caso, no tienen vino, y Jesús entiende perfectamente el mensaje. María le está pidiendo, está intercediendo, por eso desde el Evangelio vemos claramente que María es intercesora, intercede en favor de los novios
para que se resuelva ese problema. Y en nuestra vida interior presente, ella está permanentemente a nuestro lado, intercediendo para nuestro bien, para que el Señor nos ayude, nos apoye a vivir cada vez más y mejor nuestra vida cristiana. Jesús entonces entiende precisamente que eh, pues María le está pidiendo que intervenga para apoyar, para ayudar, para resolver esa situación. Y prácticamente Jesús lo que le dice es, eh, a muchas personas les resulta un poco extraña la respuesta de Jesús, pero Jesús dice, en el fondo, dice, no ha llegado mi hora. El punto es que en el Evangelio según San Juan, la hora de Jesús es la hora de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ese momento en la vida de Jesús no ha llegado. El milagro de la conversión del agua en vino es el primer milagro, tal como lo decimos nosotros en el Evangelio de San Juan. Él mismo lo dice. Entonces, Jesús está iniciando su ministerio. Y el Evangelio, San Juan, no dice el milagro, no, dice el signo. ¿Por qué? Porque los milagros tienen la intención de, a partir del hecho material, del hecho que se puede constatar con la vista, el oído, etcétera, llevarnos a una realidad espiritual. Entonces, cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora, no es el momento de la pasión, muerte y resurrección, no es el momento de esta manifestación de su divinidad, eh, entonces le está diciendo, en este momento todavía no es esa hora. Pero María no tiene que insistir. Jesús, viendo esta situación de los novios que están en un problema muy fuerte y viendo a su mamá, a María, que está intercediendo, intercediendo por ellos para resolver y atender el problema de la falta de vino, entonces se dirige a los sirvientes, a los que están ahí sirviendo el banquete, y les dice, María, hagan lo que Él les diga. Lo que Jesús les diga, ustedes por favor háganlos. Y el texto dice expresamente que había ahí 6 tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos. Eh, los judíos acostumbraban antes de entrar en una casa y sobre todo antes de sentarse a una comida, y en este caso un banquete, hacer rituales de purificación y lo hacían con agua. Entonces, normalmente en la casa, a la entrada, estaban unas tinajas para quien llegara, para que quien llegara a la casa tomara agua e hiciera este ritual de purificación para poder entrar en la casa y para poder celebrar la comida o el banquete. Y el texto dice que eran 6 tinajas de piedra y dice todavía más, dice, eran como de 100 litros de capacidad cada una. Entonces Jesús les dice a quienes están sirviendo el banquete, eh, llenen las tinajas de agua. Y ellos cumplen este mandato de Jesús, van y llenan las tinajas y no solamente las llenan, dice el Evangelio según San Juan, las llenaron hasta el borde, llenas las 6 tinajas, 600 litros de agua. Y entonces Jesús les dice, ahora saquen el agua, llévensela a el mayordomo, llévensela al encargado de la fiesta. Se la llevan y cuando la prueba el agua, que ya no es agua, sino se ha convertido en vino, y es un vino muy bueno,
Asombrado, entonces va con Jesús y le dice, eh, o le dice a los novios, oigan, eh, todos los que celebran una boda, invitan un banquete, primero sirven el vino bueno. Y ya que las personas han bebido, entonces al final sirven el vino de menor calidad. Pero ustedes han servido primero el mejor vino. Han dejado para este momento, para el final, el mejor vino. Entonces coronan la fiesta con ese vino excelente. Y dice, y no sabía de dónde habían sacado el vino. Sabemos ahora que ese es el primer signo de la divinidad de Jesús. Jesús que tiene este poder de convertir el agua, agua simple, en el mejor de los vinos. Y el vino, ya lo adelantamos ya, el vino representa la llegada de el Mesías. Entonces, la conversión del agua en vino, el primer signo que manifiesta en el Evangelio según San Juan, es precisamente eh, la llegada de Jesús, que es el Mesías, el ungido, el Redentor, el Salvador de Israel y de todo el mundo, que ha llegado para realizar esta obra de salvación. El vino representa en un primer momento esto y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar con este comentario. Estás en Apostolicus 1370 de AM, nuestro programa Amar al Amor. Regresamos. Regresamos, estás en tu programa Amar al Amor con nuestro tema Una boda en Caná. Y decíamos entonces que este es el primer signo de Jesús en su vida pública, de que Él es el Mesías. Tiene ese poder y el vino, que en el Antiguo Testamento representa, es un signo, un símbolo de alegría, se había convertido también en un símbolo de la llegada del Mesías, porque Israel creía, y con razón, que a la llegada del Mesías Salvador habría una inmensa alegría. Por eso el vino, que representa la alegría en el Antiguo Testamento, representa también y significa, este es el signo, de la llegada del tiempo mesiánico con Jesús. Entonces, revisando un poquito lo que a nivel bíblico, en el sentido profundo y en el nivel espiritual de la interpretación del Evangelio según San Juan, este acontecimiento de la boda en Caná tiene estos elementos importantes. El primero es que se trata de una boda. ¿Por qué una boda? ¿Por qué eligió una boda Jesús para, y el evangelista para presentarnos a Jesús como el Mesías? La boda para el israelita del Antiguo Testamento es el máximo símbolo de una relación amorosa entre un hombre y una mujer. Desde el Génesis estaba dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Es decir, la unión amorosa entre el hombre y la mujer, que queda sellada esta unión por nosotros ahora en el Nuevo Testamento, quedan unidos por un sacramento, se convierten en una sola cosa y lo que transforma a estas dos personas en una sola cosa, como dice la Sagrada Escritura, es el amor que los une. El amor es uno, del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, y en esa comunión amorosa, que es el matrimonio, se muestra la plenitud del amor entre los seres humanos. Por eso, desde el Antiguo Testamento, la relación de Dios con el hombre
se representaba por un matrimonio, por una boda. Dios que había elegido, en el caso del Antiguo Testamento, a el pueblo de Israel como un hombre elige a la mujer que ama para hacer con ella esta unión, esta comunión amorosa. Entonces, la boda eh, representaba este momento que significaba claramente, representaba claramente la relación amorosa que debía haber entre Dios y el pueblo de Israel, el hombre. ¿Por qué? Porque desde el primer libro de la Sagrada Escritura tenemos el acontecimiento del pecado original. El pecado original representa, describe, muestra esta ruptura que el hombre ha provocado con Dios. Dios lo había creado, en el jardín de Edén lo había puesto, y mantenía con él una relación amorosa, una relación de intimidad amorosa entre Dios y el hombre, creado por él para establecer esta relación amorosa en donde el hombre encontraría en esta relación su plenitud, su felicidad, su realización plena. Pero el hombre decide voluntariamente, y lo tenemos descrito en el capítulo 3 del libro del Génesis, decide romper esta relación. Cree que separándose de Dios será más feliz porque cree que va a ser como Dios, no va a depender de Él, no va a tener que obedecer. A lo mejor imaginó que obedecer a Dios era una especie de esclavitud, que lo tendría oprimido, infeliz, que que coartaría su libertad, etcétera. Entonces, toma esa decisión y rompe esta relación amorosa. Es como si la esposa que Dios había tomado, que era la humanidad, en este caso representada por Adán y Eva, rompiera la relación matrimonial, se fuera y le fuera infiel. Este acontecimiento, esta descripción del pueblo de Israel como la esposa infiel, la esposa que rompe el matrimonio y abandona a su marido, es común sobre todo en los profetas, que denuncian esta realidad inicial, que es la que ha sumido al hombre en esta serie de heridas, de daños, de discordias, de peleas, de conflictos, de rupturas internas, rupturas entre los seres humanos e infelicidad. Falta de armonía consigo mismo, falta de armonía con Dios, al que ha abandonado, falta de armonía con los demás, falta de armonía con la naturaleza. Entonces, esa relación rota eh, que el hombre no puede restaurar por sí mismo porque rompió con Dios y el hombre siendo criatura no puede tomar, aunque quiera, la iniciativa para restaurar la relación. Es necesario que sea Dios el que tome la iniciativa para ofrecerle al hombre esta restauración, restaurar esta relación amorosa. Entonces, desde el Génesis vemos que después del pecado original, Dios decide ofrecer un camino de salvación. Ofrece, promete que va a salvar al ser humano que ha decidido separarse de él, que él va a abrir un camino de regreso, que va a hacerse presente en el Redentor, en el Mesías Redentor, que abra este camino para que el hombre pueda regresar a esta relación amorosa. Entonces, esta es la promesa del Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento, Dios le ofrece un camino de regreso. Le dice, sobre todo en el Sinaí, tú te alejaste de mí,
te saliste de la relación amorosa, renunciaste a que yo fuera tu Dios protector y quedaste completamente desprotegido de tus impulsos pecaminosos, de tu tendencia al mal, que es la concupiscencia, quedaste esclavizado por esto, eh, tratas de hacer el bien a lo mejor y no puedes, terminas dañándote tú a ti mismo, terminas dañando las relaciones, terminas dañando el mundo, porque tu relación conmigo está dañada. Entonces, Dios desde el Antiguo Testamento empieza a construir esta historia para salvar al hombre. Por eso la descripción que tiene la Sagrada Escritura de las acciones de Dios le llamamos historia de salvación. Dios elige un pueblo, que es el pueblo de Israel, para preparar en el Antiguo Testamento este camino. Y cuando Israel queda derrotado y tiene que irse a Babilonia esclavizado, ahí entiende que está ahí, en esa situación trágica, habiendo perdido el templo, Tierra Santa, estando deportados como esclavos, entiende que no es que Dios lo haya castigado, es que al salirse de la relación amorosa con Dios, quedó totalmente desprotegido y a merced de sus enemigos. Entonces, cuando salen de la esclavitud de Egipto, guiados por Moisés, Moisés sube al Sinaí y el Señor hace una alianza con el pueblo de Israel, aquella esposa que se había ido por su voluntad, se había apartado, había renunciado a esa relación amorosa. Y le dice, yo voy a hacer una alianza contigo. Por eso cuando nos casamos, nos entregamos esos anillos que se llaman alianza, precisamente. Voy a hacer un pacto. Yo sigo siendo tu Dios, pero ahora tú tienes que elegir ser mi pueblo. ¿Cómo cómo eliges ser mi pueblo? Te voy a mostrar mi voluntad en los 10 mandamientos y tú vas a mostrar que quieres ser mi pueblo obedeciendo esos mandamientos que por otra parte y sobre todo son para tu bien. Si tú te apartas de ellos te va a ir muy mal. Si eres fiel y de corazón obedeces porque quieres restaurar la relación conmigo, esta relación amorosa, entonces mostrarás que quieres recorrer ese camino de regreso. Hacemos una alianza. Es la alianza antigua, la antigua alianza del Sinaí. Y para sellar la alianza, esta alianza, los 10 mandamientos que el pueblo tiene que obedecer, eh, quedan grabadas en piedra, quedan grabadas ahí en esta especie de documento que son las tablas de la ley. Eran bloques de piedra en donde estaban grabados los mandamientos y todo el pueblo públicamente y libremente dijeron, sí, vamos a obedecer. Esta es la antigua alianza. Así queda sellada este pacto, esta alianza del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una breve pausa en este momento. Estás en tu programa Amar al Amor, aquí en Apostolicus 1370 de AM y en apostolicus.com. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Estamos de regreso aquí en tu programa Amar al Amor y decíamos hace un momento cómo esta relación rota por el hombre desde el jardín de Edén eh, representa este matrimonio entre Dios y el hombre como representación de esta relación amorosa que pues el hombre rompe y queda totalmente expuesto y dañado por dentro. Ese daño interno es el que genera la desarmonía en sus impulsos, en sus deseos, en su conflicto interno,
de querer hacer el bien, pero quedar muy atraído para hacer el mal, la concupiscencia. Entonces, ese conflicto interno va a hacer, y lo vemos claramente en el capítulo 4, en el 3 y el 4, cómo se rompe esa armonía. Al romper con Dios desobedeciéndole, porque el Señor en el jardín de Edén le había dicho a Adán y Eva, puedes comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol que está en el centro, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. De ese no, porque si comes morirás. ¿Qué representa ese árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal? Que el único que decide, porque es infinitamente sabio y bueno, lo que está bien para el hombre y lo que le hace daño, lo que hace mal al hombre, es Dios. Es el que dice que puede y debe hacer el hombre para el bien del propio hombre y que debe evitar, que tiene prohibido hacer, porque si lo hace, eh, va a sufrir y va a tener una muerte interior. Aunque siga viviendo, va a entrar en un estado de infelicidad profunda, porque la desobediencia marcaría esta ruptura con Dios. Y vemos que la consecuencia es muy grave. El hombre se separa de Dios y le tiene miedo. Dice el texto que se paseaba Yahvé Dios por el jardín de Edén al atardecer y estaba buscando a Adán y Eva para mantener esta comunicación. Es la representación de esa relación amorosa, de ese interés de parte de Dios para cuidar, proteger, impulsar, alimentar, guiar al hombre. Y cuando se da cuenta el hombre, el ser humano, que viene Dios, se esconde. Y entonces, pues Dios le pregunta, lo llama primero, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dice, estoy aquí, oí tus pasos por el jardín, tuve miedo y me escondí. Es el primer sentimiento que aparece en la Sagrada Escritura de esta naturaleza, el miedo. Y es el miedo a Dios, porque el hombre sabe que desobedeció. Queriendo igualarse a Dios, ahora se ha dado cuenta de que no tiene nada sin Dios. Está desnudo, dice el texto. Se dio cuenta de que estaba desnudo. Y entonces, sin Dios, ahora está solo, se siente solo, desprotegido, ansioso, temeroso, lleno de miedo, de forma que incluso a Dios, que es un Padre bondadosísimo, providente, le tiene miedo. Ha quedado oscurecida su visión de Dios y entonces le tiene miedo. Y Dios le pregunta, ¿acaso comiste de ese fruto del árbol que yo les prohibí? Y la respuesta de Adán muestra la ruptura con Eva, del hombre con la mujer, y acusa indirectamente a Dios. La mujer que tú me diste, me dio y comí. Irresponsable, no es capaz de asumir la responsabilidad, es decir, no es capaz de hacerse cargo de las consecuencias de sus propias decisiones. Se rompe la armonía entre el hombre y la mujer, que después se va a manifestar en toda su crudeza en la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Entonces, está rota la relación. Hay una acusación, hay un mecanismo defensivo de autoprotección por el miedo. Y entonces el Señor le pregunta a la mujer, eh, ¿hiciste eso? Y dice a la mujer, igual,
Nada más que ahora culpa a la serpiente y dice, pues, la serpiente me engañó y comí. Tampoco asume responsabilidad. Tampoco se hace cargo de las consecuencias de sus propias decisiones. Y seguimos cargando esas heridas. Esas son las heridas que ha dejado en nuestra naturaleza el pecado original y que seguimos repitiendo y que se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Lo que llamamos el niño interior herido está ahí manifestando que el miedo, la defensividad excesiva, la culpabilidad al otro, la irresponsabilidad, la incapacidad para hacernos cargo de lo que nosotros decidimos, hacernos cargo de trabajar dentro de lo que nosotros deberíamos o podemos para restaurar nuestro interior en primer lugar. Buscamos que el otro cambie, que el otro se transforme, mejore, lo acusamos, lo denostamos, lo insultamos, lo segregamos, pero no nos hacemos cargo de nosotros. Culpamos de muchas de las cosas que nosotros mismos nos provocamos, culpamos a los demás. Está rota la relación. Y con el mundo, igual. Dañamos la naturaleza, erosionamos el campo, no nos respetamos a nosotros mismos como parte de este mundo que Dios creó. Entonces se produce esta ruptura, este conflicto, estos problemas que generan en el fondo esta infelicidad profunda que el hombre vive como resultado directo del pecado original y que luego se va a manifestar y va a crecer este daño, esta concupiscencia, en la medida en la que caemos en estos comportamientos desajustados, no amorosos, agresivos, conflictivos con los demás y con nosotros mismos, vamos cayendo en este escenario en el cual las heridas que tenemos van aumentando, las vamos aumentando. Y no solamente nos herimos nosotros mismos, herimos a los demás, herimos a los más débiles, a los niños, a nuestros hijos, por ejemplo en lugar de arroparlos con amor, ternura, cariño, protección, paciencia, comprensión, tolerancia, apoyo, ayuda. No, con mucha frecuencia este conflicto interno que nos genera mucho malestar, este malestar lo descargamos en accesos de ira, con la justificación de que estamos corrigiendo. En realidad, más que corregir, estamos agrediendo, estamos descargando nuestro propio malestar en pequeñines que son totalmente indefensos y ellos van quedando lastimados, van quedando dañados y a su vez, dado que esas heridas interiores que se aumentan al llegar a la edad adulta se van a manifestar y terminarán lastimándose a sí mismos y terminarán lastimando a otros. Por eso la llegada de Jesús y su manifestación en las bodas de Caná nos dice he venido a restaurar la relación con Dios. Así como este hombre y esta mujer establecen una alianza amorosa, yo ya llegué, dice Jesús en el Evangelio según San Juan, a restaurar esta relación. Y si ustedes aceptan restaurarla, esta es la vía para volver otra vez a la alianza amorosa con Dios, que es la verdadera fuente de la profunda alegría. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Otra vez, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso dice el Nuevo Testamento, San Pablo. Fue obediente. Deshizo el camino de desobediencia que nosotros recorrimos para separarnos con Dios. Y tenemos otra vez ahí la voluntad de Dios para que la podamos obedecer. Jesús dice,
No vine a destruir los 10 mandamientos. Vengo a darles la plenitud. ¿Cuál es la plenitud? Vivir los 10 mandamientos con un amor semejante al amor con el que Él nos ha amado. Y para esto hay que recorrer este camino. Y el camino nos lo presenta el mismo texto. Y pues bueno, tenemos que hacer una breve pausa, pero regresando, vamos a ver a partir del texto mismo cuál es el camino que tenemos que recorrer para restaurar de fondo, en profundidad y permanentemente este vínculo amoroso, esta alianza amorosa con Dios que nos dé la salvación, la redención eterna y el equilibrio, la armonía, la felicidad que vienen de Dios en esta tierra. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en tu programa Amar al Amor. Decíamos hace un momento cómo Dios quiere restaurar esta relación con nosotros. Jesús en las bodas de Caná, al convertir el agua en vino, eh, nos anuncia que aquí está, que quiere devolvernos esa alegría de la relación amorosa con Él, y nos muestra un camino que está representado en este acontecimiento. Decíamos, regresando un poquito al texto, que estaban ahí esas 6 tinajas. El número 6, en el lenguaje simbólico de los números, representaba la imperfección, porque el número que representaba la perfección o una realidad completa era el 7. Por eso en 7 días se completa la creación del universo en el Antiguo Testamento. Entonces, 7 menos 1 es el 6. Le falta uno, es imperfecto, no está completo. Entonces, el que haya 6 tinajas quiere decir que el Antiguo Testamento no es suficiente para que quede restaurada esta relación. Entonces, el Antiguo Testamento es el inicio del establecimiento de esta alianza, pero no es suficiente para que el hombre, cumpliendo los mandamientos nada más, eh, reciba esta salvación, esta restauración de la relación con Dios. Tiene que haber una acción divina salvadora que solamente Dios puede realizar para que el hombre reciba plenamente esta salvación. Pero no solamente dice eso el texto, que eran 6 tinajas, dice que eran de piedra. El hecho de que hayan sido de piedra es el signo, símbolo de las tablas de la ley que decíamos fueron grabadas también en la piedra. Por eso las 6 tinajas de piedra representan la antigua ley de Moisés, que es el primer paso en el establecimiento de esta alianza con Dios, pero que es totalmente insuficiente para realizar esta salvación. Y dice el texto que esas tinajas estaban puestas para un uso muy concreto, para la purificación de los judíos. Entonces, lo que ha provocado esa ruptura es el pecado, es esta herida profundísima a nivel espiritual, que es el pecado original, que nos hiere profundamente, hiere nuestra naturaleza. Entonces, esta fractura, esta ruptura, este daño profundo, en el Antiguo Testamento, el agua que utilizaban los judíos para purificarse no lograba purificar el pecado, no lo podía quitar, no lo podía eliminar. Era un ritual que significaba la disposición para hacer ese proceso de conversión. Por eso el bautismo, y lo vemos también en los relatos del bautismo de San Juan,
cuando San Juan bautizaba, cómo lo hacía también con agua. Y era un bautismo de conversión, es decir, no lavaba ni limpiaba el pecado, pero era un paso necesario en donde el hombre que buscaba ese bautismo de Juan mostraba en el bautismo una disposición interior, que así como el agua puede lavar el cuerpo, era el deseo de convertirse para que Dios lo pudiera lavar el interior. Por eso dicen los textos que era un bautismo de conversión. Y por eso le preguntaban a San Juan, ¿qué debemos hacer? Ya hemos venido aquí con esa intención, pero ¿qué debemos hacer? Y él pide un cambio interno que el hombre tiene que hacer. Y es aquel que cobraba más, que cobre lo justo. Es decir, detecten en dónde están faltando a la voluntad de Dios y corríjanlo. Tienen la capacidad de corregirlo. Deben corregirlo. Tienen que esforzarse por corregirlo. Entonces, el que roba ya no robe. El que abusa ya no abuse. El que cobra de más, cobre lo justo. Se los decía a los que llegaban ahí con esa actitud. ¿Por qué? Porque la actitud, el deseo del corazón, se tiene que mostrar en la práctica, en las obras. Entonces, ese era el bautismo de Juan con agua. Por eso parte de esa tradición era la purificación que los que llegaban a una casa o llegaban al banquete, como lo habíamos comentado, se purificaban. Esa era la intención, pero no redimía. Entonces, en el texto que estamos comentando, Jesús les dice, llenen las tinajas de agua. Y hay que ubicarnos en el contexto, porque en aquel entonces no había agua corriente, no había tuberías, no había llaves, había un pozo en el centro del pueblo. Y tenía la población que quería el agua, las personas, tenían que ir al pozo cargando su cántaro, hay que recordar a la samaritana, cargando el cántaro para llenarlo de agua y luego cargarlo hasta su casa para tener agua. Y aquí el texto dice 600 litros, cada tinaja de 100 litros, y eran 6 tinajas. Entonces, los que están sirviendo el banquete, los que reciben la orden y la obedecen, al obedecerla, hacen un gran esfuerzo. Tienen que ir, tomar el agua, transportarla, cargarla, ponerla en la tinaja, regresar, volver a cargar sus cántaros, volver a poner el agua, hasta que se llene una tinaja con 100 litros, pero son 6. Entonces, lo que podemos ver, aunque el texto no lo describe con palabras, el contexto de lo que sucede es eso. Para llenar esas tinajas, estos hombres tienen que hacer un gran esfuerzo. San Juan, eso es lo que les pide en el Jordán a los que se acercan a pedir el bautismo. Tienen que hacer un gran esfuerzo para cambiar, hacer un gran esfuerzo para cumplir los mandamientos de Dios, porque son capaces de hacerlo, pero tienen que estar con su voluntad fuerte porque van a tener que hacer un esfuerzo, vencer las tentaciones internas, vencer los impulsos al mal que vienen de la concupiscencia, vivir las tentaciones del exterior, del demonio, de la carne. Van a tener que hacer un gran esfuerzo, como estos que llenaron las tinajas. ¿En qué tenemos que esforzarnos? En sanar
las consecuencias del pecado original en nosotros, que empiezan desde los miedos profundos que nos hacen golpear antes de que nos golpeen, pegarle al otro antes de que me pegue, porque tengo miedo, cuando el otro probablemente ni siquiera tiene intención de hacerme nada. Estoy lleno de miedo. Ya ve, Dios no le iba a hacer nada a Adán y Eva, pero le tienen miedo. El miedo está dentro. Entonces dentro tenemos el miedo, la ansiedad, la tristeza profunda, la depresión, la ira, el enojo, el impulso al placer, al tener, etcétera. Entonces, tenemos esas piedras, como tenían esas tinajas de piedra, nosotros tenemos las piedras del dolor, del miedo, del enojo, de la ira, la tristeza. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice el texto? Tienen que esforzarse. Esfuércense porque ese esfuerzo va a ser necesario para que sobre ese esfuerzo de conversión llegue la gracia de la salvación. ¿Y cómo se va a notar que llegó y que hemos recibido esa salvación? Por los frutos: el amor, la alegría, la paz, la bondad, la generosidad, la paciencia, el dominio de sí mismo. Son los dones del Espíritu Santo que nos muestra San Pablo. Pero ¿qué hay que hacer? Trabajar, 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 trabajar por cambiar, mejorar, sanar, cumplir la voluntad de Dios, y entonces, haciendo nuestra parte, vendrá la salvación profunda que Dios quiere sobre nosotros, que nos quiere regalar. Quiere volver a establecer esa relación amorosa de intimidad con cada uno de nosotros. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer. No estamos exentos de hacerlo. Entonces, hay que ser como los primeros catecúmenos. Primero tenían que mostrar en la catequesis que ya se habían convertido, ya vivían como cristianos, y entonces sí el bautismo de salvación. Hagamos ese esfuerzo. Jesús nos garantiza que si hacemos un trabajo serio, constante, si estamos esforzándonos seriamente, constantemente a lo largo de nuestra vida para sanar y para dejar nuestro interior dispuesto, la gracia de la redención y la alegría de su salvación llegará a todos nosotros. Llegamos al final de nuestro programa Amar al Amor. Gracias por habernos escuchado. Gracias, nos vemos en la próxima emisión y que Dios nos bendiga a todos. Hasta pronto.